día de hoy vamos a empezar una nueva serie, lo cual es siempre emocionante. Va a durar espacio de un mes y vamos a estar hablando del tema favorito de todos, el pecado. ¿Por qué hablar del pecado? El enemigo olvidado, Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro primero de Moisés, el libro de Génesis. Amén, primer libro de la Biblia, y vamos a ir al capítulo 3 del libro de Génesis. Y en el libro de Génesis vamos, hermanos, a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, venimos acá, Padre Santo, Señor, sin confianza terrenal, Señor. Confiando, Señor, en el ministerio de tu Espíritu Santo. Señor, de que las verdades, Padre Santo, incrustadas en tu palabra, en el texto, Señor, salgan a relucir y tengan la capacidad de iluminarnos, de, Señor, confrontarnos, de exhortarnos, de animarnos, Señor, de transformarnos. Esta es tu palabra, Señor, la cual es, Señor, vida, la cual alumbra los ojos, la cual, Padre Santo, alegra el corazón. Señor, usa, Señor, por favor, te lo pido, Señor, a este Señor hombre que está acá, Padre Santo, Señor, para transmitir estas verdades y a tu pueblo, Señor, que tengan oídos, Señor, para oírla, de atención, Señor, y de mansedumbre. Todos nosotros nos reunimos bajo el magisterio de tu Espíritu, confiando y esperando en ti. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén. El pecado, el enemigo olvidado. Ese es el tema de la serie que empezamos el día de hoy, y el tema en sí del sermón pudiera reducirse a el origen del pecado, el origen del pecado. Es importante entender en dónde las cosas se originaron o cómo se originaron para poder pelear en contra de ellas. Hay un libro de la literatura clásica que se llama La Eneida. Yo no sé si te obligaron, es un libro bastante antiguo. Y es un libro bastante largo. Yo no sé si te obligaron a leer la Eneida de Virgilio. Pero en esta obra clásica de la literatura
aparece una guerra entre los ejércitos de Grecia y Troya. Y los griegos están desesperados por tomar la ciudad de Troya. Pero después de 10 años de atacar a los troyanos y de mandar ejércitos y de levantarse en contra de ellos y de sitiar la ciudad, no están cerca de tomar la ciudad de Troya. Así que inventan un plan macabro. ¿Cuántos han oído hablar del caballo de Troya? ¿Alguien ha oído hablar del caballo de Troya? ¿Saben lo que hacen los griegos? Ellos vienen y construyen un gigante caballo de madera y lo dejan, hermanos, a la entrada de la ciudad de Troya, y se van los ejércitos. Los troyanos están llenos de curiosidad, porque esto es algo que nunca se ha visto, es un caballo gigantesco de madera. Así que ellos entran el caballo que está sobre ruedas y lo colocan en la plaza central de Troya. Pero ellos no sabían algo. Dentro del caballo estaban los mejores soldados del ejército de Grecia. Y hermanos, cuando ellos empiezan a abrir las puertas, salen los griegos, hermanos, con espadas hasta en los dientes y toman la ciudad, derrotan a los troyanos, porque, hermanos, es difícil derrotar a un enemigo cuando ya está dentro. Bueno, te doy una ilustración un poco más popular. Hay una película de suspenso que se llama Cuando el extraño llama. Cuando el extraño llama. Es una película vieja también. En esta película hay una niñera que está cuidando, por supuesto, a niños y empieza a recibir llamadas de un extraño. Y el extraño empieza a amenazarla y esta muchacha se llena de temor. Y ella llama a la policía para que rastreen la llamada. Amenaza al extraño que sigue llamando de que ella ya le avisó a la policía, pero sin ningún resultado, porque el extraño sigue llamándola. En una de las tantas llamadas ella agarra el auricular, pero no es el extraño, es la policía. Y la policía dice: ya arrastramos la llamada. Pero la llamada viene de adentro de la casa. Hermanos, lo que le daban a entender era de que, hermanos, el extraño estaba adentro, ya metido de la casa. Y qué terrorífico, porque es difícil derrotar a un enemigo que ya está metido adentro. Nosotros tenemos un enemigo, hermanos, que está metido adentro. Hermanos, nuestra serie se llama Pecado, el enemigo olvidado. Yo creo que es una serie muy oportuna. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos de la guerra espiritual, generalmente hablamos de los enemigos externos. Nosotros hablamos con bastante libertad del diablo. Hermanos, venimos y el diablo se gana nuestros desprecios, el diablo lo reprendemos, al diablo, hermanos, le echamos la culpa de todo, hermanos, lo que está malo sobre la faz de la tierra. Hay un día, hermanos, que hasta quemamos al diablo. Yo no sé en los países, ¿verdad?, tuyos, ¿verdad? Pero en mi país hay un día en diciembre que se quema al diablo. ¿Qué te parece? Este es un enemigo real, pero es un enemigo externo. Hay otro enemigo, el mundo. El mundo es ese sistema de valores anticristianos, hermanos, que pervierte toda nuestra sociedad. Y el cristiano mira hacia afuera, hermanos, y señala al mundo y dice, ¿verdad? Hermanos, todos lo hemos dicho, ¿verdad? El mundo está patas arriba. El mundo no tiene temor a Dios. Es terrible cómo está el mundo. La iglesia señala al mundo, hermanos, como un enemigo a ser denunciado. Nos desmayamos, hermanos, y nos quejamos de que el mundo cada día está peor. Y es cierto. Y el Señor denuncia al mundo ese sistema de valores anti Dios como un enemigo del cristiano. Por cierto, el cristiano ve enemigos en muchos otros lugares. Los liberales son enemigos. Los socialistas son el enemigo también. La comunidad homosexual y gay son el enemigo. Los políticos son el enemigo. La prensa es el enemigo. Todos están confabulados en contra de la iglesia. Nos atrincheramos, hermanos, como la ciudad de Troya, y nos hemos olvidado de que nos metieron un caballito adentro y que el enemigo ya está metido dentro de nosotros. Y ese enemigo se llama el pecado. Ese enemigo se llama el pecado. El pecado es el peor de nuestros enemigos. El pecado es peor que el diablo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo
no era diablo, sino hasta que pecó. El pecado hizo al diablo lo que es. O sea que el pecado es peor que el diablo. El pecado es peor que el infierno, porque si no hubiera pecado, entonces ¿qué? No habría necesidad del infierno. El pecado es peor que la muerte, porque la muerte es meramente la paga del pecado. David, hermanos, venció a Goliat. Los que han hecho los cálculos saben, hermanos, cuánto medía más o menos Goliat. ¿Cuánto crees que medía Goliat? 8 pies de estatura. Chiquitito, ¿no? Y David se trajo abajo a Goliat, pero el pecado se trajo abajo a David. Porque el pecado es algo terrible. Sansón, hermanos, era el hombre más fuerte sobre la faz de la tierra. Dice la palabra del Señor, hermanos, que con una quijada de asna una vez mató a 1000 filisteos. Y un día que lo lograron encerrar en una ciudad fortificada, él vio las puertas de la ciudad, hermanos, y se las echó a las espaldas y salió con las puertas de la ciudad afuera. Sansón derrotó a muchos y sin embargo, hermanos, fue conquistado por el pecado. El pecado es pernicioso, malvado, es el enemigo número 1 de nuestra alma. ¿Y cómo es entonces que el pecado se ha vuelto, hermanos, un enemigo olvidado? ¿Cómo nos olvidamos, hermanos, de ese gran enemigo que está tan cerca de nosotros? Bueno, en primer lugar, nosotros decimos, hermanos, que hemos olvidado, hermanos, a este pernicioso enemigo cuando olvidamos su espantoso origen y su perversa esencia. Nos olvidamos del origen del pecado y nos olvidamos, hermanos, de su naturaleza, de su esencia. Pecado, pudiera decir alguien, nació en el corazón de aquel ángel llamado Luzbel o lucero de la mañana, que es descrito en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías. El diablo no siempre fue el diablo, era un ángel de luz. Era alguien que adoraba en las cortes celestiales. Pero la palabra del Señor nos dice en Isaías 14, hermanos, de que un día, hermanos, él se enalteció en su corazón y dijo: yo voy a ser semejante al Altísimo. Yo quiero ser como Dios. Entonces, hermanos, ese día, dice la palabra del Señor, fue encontrada iniquidad en su corazón. El Señor lo describe como un querubín protector que estaba en el santo monte de Dios, hermanos, pero aquel día en que él deseó ser como Dios, hermanos, él, hermanos, fue desterrado de las cortes celestiales. Y en vez de ser el ángel de luz que un día era, hermanos, es Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Pero en el texto que nosotros leemos, hermanos, encontramos, hermanos, cuando el pecado entra a, hermanos, la tierra. Y entra en el corazón de nuestros padres originales, hermanos, de Adán y Eva. Romanos 5, hermanos, viene y nos dice de que el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte vino acompañando al pecado. Así que la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Eva es engañada con la tentación. ¿Y cuál es la tentación? La tentación no es el fruto, hermanos. Hermanos, tentación es querer ser como Dios. La serpiente viene y engaña, hermanos, a la mujer y le dice: Dios sabe que el día que coman de este fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El mismo deseo, hermanos, que un día nació en el corazón de Satanás de ser como Dios es implantado en, hermanos, el corazón de Eva, y ella come del fruto porque quería ser como Dios, quería ser independiente, quería ser autónoma, y, hermanos, le da de comer a Adán, al cual le parece una magnífica idea porque él también quería, hermanos, vivir en independencia de Dios. Hermanos, nosotros nos olvidamos de este enemigo cuando nos olvidamos de su espantoso origen y su perversa esencia. Hermanos, ¿cuál es la esencia, hermanos, del pecado? ¿Cuál es su naturaleza, hermanos? Y aquí lo vemos. El pecado, hermanos, en esencia es la tendencia del corazón de rebelarse en contra de Dios, de querer hacer nuestra voluntad,
de querer vivir, hermanos, como a nosotros se nos dé la gana. A pesar de que somos criaturas de Dios, hechos a su imagen y semejanza, hermanos, el pecado nos lleva a rebelarnos en contra de Dios. El pecado es querer vivir una vida ignorando a aquel que nos hizo, hermanos, y viviendo, hermanos, aunque de labios aceptemos la existencia de Dios, en la práctica queremos, hermanos, vivir siendo el Dios de nuestras propias vidas. Eso es lo que quería Eva, eso es lo que quería ser Adán. El Dios de sus propias vidas, ser semejante a Dios para no tener nadie a quien adorar, nadie a quien darle cuenta, nadie que le dijera cómo vivir. Esa es la esencia del pecado y el perfume mismo, dijo alguien, del infierno. Eso está descrito en el Salmo 2, hermanos, cuando el salmista viene y dice: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué tanto los pueblos como los reyes y los príncipes están amotinados en contra de Dios? Hermanos, eso nos incluye a todos nosotros, todos en nuestro corazón, hermanos, que hay pecado en nosotros, queremos rebelarnos en contra de Dios. No queremos, hermanos, que nadie nos diga cómo vivir y a quién adorar. Y el Salmo 2 dice de que todos los hombres, todas las naciones, todos los pueblos se levantan en contra de Dios y al unísono dicen lo mismo, y es esto: rompamos las cadenas de Dios y echemos de nosotros sus cuerdas. Hoy es el fastidio en la voz. Queremos ser libres, hermanos, de dar cuenta al Dios Todopoderoso que nos crió para sí mismo. Entonces, hermanos, los frutos del pecado, hermanos, es todo acto, pensamiento y deseo en contra del carácter de Dios. La esencia del pecado entonces es rebelión. Cuando un hijo, por ejemplo, cuando un muchacho le falta el respeto a su papá o a su mamá, y alguien que lo ve dice: pero qué hijo más desobediente, eso es pecado. ¿Cuál es la esencia de lo que ese muchacho está haciendo? Claro, le está faltando el respeto a su padre, pero en primer lugar, hermanos, se está rebelando en contra del Dios que le dice: honra a tu padre y a tu madre. Un esposo que abusa a su esposa, que la trata mal, hermanos, cuando Dios se la ha dado para que la cuide, para que la proteja, y el esposo la trata, hermanos, mal, ásperamente, alguien diría, ¿verdad? Bueno, él está actuando pecaminosamente. Pero el primer pecado, hermanos, es la rebelión en contra del Dios que le dio a su esposa para que la cuidara. Y él dice: no, yo no voy a hacer eso. Yo la voy a tratar como yo quiera. Hermanos, la esencia, hermanos, de todos los actos pecaminosos, hermanos, es la rebelión en contra de Dios. Lo vemos en la ideología de género en nuestros días, hermanos, en donde alguien que ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, hermanos, como un hombre viene y decide: yo soy mujer. Y uno diría: eso es pecado. Sí, pero ¿cuál es el pecado en sí? Es rebelión en contra del diseño de Dios para con su vida. Y detrás de cada acto pecaminoso, y detrás de cada mentira, y detrás de cada, hermanos, falta de dar gracias, y detrás de cada pecado de enojo, de contienda, de celo, hermanos, de lujuria, hay una rebelión del corazón en contra de Dios. Y le dice: yo no quiero vivir en dependencia de ti. Yo no quiero someterme a tus leyes. Yo quiero vivir como a mí se me da la gana. Yo quiero sacarme las cadenas y echar de mí tus cuerdas. Eso es lo que es el pecado. Cuando nos olvidamos de que ese es el pecado, hermanos, en esencia, hermanos, entonces el pecado empieza a volverse el enemigo olvidado. Porque ese pecado, esa rebelión, esa tendencia, hermanos, a querer independizarnos de Dios, está en todos nosotros. Nos olvidamos, hermanos, del pecado como un enemigo que tenemos cerca. En segundo lugar, cuando nos olvidamos de sus trágicas y mortales consecuencias. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando peca, hermanos, Eva y le da de comer, hermanos, a Adán? ¿Qué es lo que sucede? La palabra del Señor nos dice, hermanos, que lo primero que sucede es de que sienten vergüenza. Mira la primera consecuencia del pecado: vergüenza, porque se dieron cuenta de que estaban desnudos.
Y luego, hermanos, está a continuación la siguiente consecuencia, que es el miedo. Mira lo que el diablo les había prometido, hermanos, y mira lo que realmente están cosechando. Mira el engaño del pecado que le promete ser igual que Dios, y los frutos son vergüenza y miedo. La palabra del Señor dice aquí en el verso 7 que fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera. Y luego oyeron la voz de Dios, hermanos, ¿y qué hicieron? Se escondieron delante de la presencia de Dios. Y cuando Dios le pregunta a Adán, ¿en dónde estás? Él viene y dice, tuve miedo porque estaba desnudo. Vergüenza y miedo. Y vemos, hermanos, cómo el pecado que estaba ya en el corazón, hermanos, de nuestros padres originales, lo primero que hicieron con ellos fue destruir la relación para con Dios. Esa relación vertical es destruida. Escucha el verso 8, dice que Dios se paseaba en el huerto hermanos, al aire del día. ¿Qué te parece eso? La comunión, hermanos, que Dios tenía con Adán y Eva. A la hora de la tarde, hermanos, a la hora del día, Dios descendía y de alguna manera no descrita, hermanos, en la palabra, hermanos, Él descendía y se paseaba en el Edén para tener comunión con ellos. Y se paseaba de una manera que podía ser oído. Qué comunión, qué amistad, hermanos, qué compañerismo que había en el corazón de Dios para tener, hermanos, con su criatura hecha a su imagen y semejanza. Pero ¿sabes qué? Desde el momento en que entró el pecado al mundo, esa relación vertical para con Dios se rompió. Por eso decimos de que el pecado, hermanos, es un pecado, es un enemigo olvidado y es peligroso. Porque, hermanos, es en su esencia rebelión con Dios y porque sus consecuencias son trágicas y mortales. La comunión con Dios, hermanos, que un día era tan cercana, tan íntima, se rompe. Hasta tal punto, hermanos, que el Señor dice en Génesis 6, no va a contender mi espíritu con el espíritu del hombre. Ciertamente él es carne. Serán pues sus días un máximo de 120 años. Todo lo que piensan es rebelarse. En todo lo que dicen, en todo lo que planean, en todo lo que meditan en su corazón, hay rebelión en contra de mí. Esa es la esencia del pecado. Y por eso, hermanos, Dios no puede tener relación con el hombre. La relación vertical con Dios se rompió a través del pecado. ¿Qué acerca de las relaciones horizontales? ¿Has oído la expresión que dice, no hay nada más difícil que ¿verdad?, atender a la gente? No hay nada más difícil que llevarse bien el uno con el otro. Hermanos, y es cierto. ¿Por qué nos cuesta tanto, hermanos, vivir en paz el uno con el otro? Lo vemos, hermanos, en las sociedades en las cuales nosotros vivimos, hermanos, en donde hay tanto odio, en donde el hijo es enemigo del padre, el padre es enemigo del hijo, el esposo es enemigo de la esposa y luego va al trabajo y es enemigo del jefe. Las relaciones horizontales se destruyen, hermanos, desde el momento en que entra el pecado. Y entonces, hermanos, Adán viene, hermanos, y no solo, hermanos, viene y destruye la relación con Dios al decir la mujer es la culpable. Ahí se destruye la relación horizontal. La mujer que tú me diste. Sigue pecando Adán. No reconoce su pecado. Y desde aquel momento, fatal, las relaciones entre los seres creados que están llamados a amarse, a acompañarse, a apoyarse, a animarse, hermanos, no han sido iguales desde aquel momento. Las relaciones horizontales, hermanos, entre los hombres están caracterizadas por la sospecha, los celos. A mí me invitaron, a mí no me invitaron, a él la sentaron aquí y a mí me sentaron allá. Viste que dijo esto, viste que dijo lo otro. Hermanos, y hay sospecha, y hay celo, y hay contienda, y hay engaño. ¿Y cuál es el enemigo responsable? Hermanos, señalamos el uno al otro, decimos que son problemas de comunicación, de que son problemas de idiosincrasia, pero el Señor nos viene y pone el dedo en la llaga. Es el pecado que hay en el corazón de nosotros. Hay una tendencia maligna
No solo destruye la relación horizontal, no solo destruye, hermanos, la relación vertical, también destruye la creación, hermanos. La palabra del Señor viene y dice: maldita será la tierra por causa del pecado que tú cometiste, Adán. Y entra la muerte, polvo eres y polvo volverás. Wow, hermanos, no podemos olvidarnos de este enemigo. No podemos olvidarnos, hermanos, porque los estragos que causa, hermanos, son terribles, tanto verticalmente como horizontalmente. En tercer lugar, no podemos olvidarnos del pecado porque, hermanos, debemos de recordar el enorme precio pagado para eliminarlo. El enorme precio pagado para eliminarlo. ¿Qué te parece de que una casa que está, hermanos, con problemas, ¿verdad? Y luego llaman al arquitecto, llaman a esto y dice: mira, tú tienes que hacer esto y hacer lo otro, y aquí está el estimado, ¿verdad? Y cuando el hombre lea el estimado para, hermanos, reparar la casa, cuesta más de lo que pagó por la casa. Es muy costoso. Pero, hermanos, el precio para eliminar el pecado fue el más grande de los costos. Hermanos, acá lo deja ver, hermanos, en Génesis 3:15, cuando el Señor viene y maldice a la serpiente, hermanos, y da una promesa. Y la promesa es de que un día se va a levantar el hijo de una mujer, y ese hijo de la mujer va a aplastar a la serpiente y al pecado que ella trajo sobre el mundo. Señor reconoce, hermanos, la maldición que ha traído, hermanos, la serpiente y el pecado que ha sido concebido en el corazón del hombre, pero da una esperanza. Hay una esperanza, y la esperanza no es el moralismo. La esperanza no viene de querernos reformar a nosotros mismos o querer ser mejores personas. Hermanos, la esperanza viene a través de alguien afuera. El hijo de la mujer es descrito acá, que un día va a aplastar a la serpiente, hermanos, en la cabeza. Eso es conocido, hermanos, como el protoevangelio, porque tú sabes quién es ese hijo de la mujer que aplastó a la serpiente en la cabeza. Tiene un nombre y se llama Jesucristo. Él es, hermanos amados, el que pagó el precio para eliminar el pecado. Hermanos, Él es el que cubre nuestra desnudez. Él es el que nos ayuda a vivir una vida que no es de vergüenza ni de miedo. Pero el precio que pagó en la cruz el Señor fue un precio muy alto. Y por eso, hermanos, no nos podemos olvidar, hermanos, del pecado, de ese enemigo olvidado, hermanos, porque el precio que fue pagado para eliminarlo fue un precio muy alto. Escucha cómo Pedro, hermanos, viene y dice, hermanos, que ese precio fue. Primera de Pedro 1:18 dice lo siguiente: vosotros fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, y el precio de vuestra redención no fue cosas perecederas como oro y plata, sino fue la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. El precio, hermanos, de nuestra salvación, el precio de nuestra redención fue la sangre de Cristo. Fue, hermanos, el Hijo mismo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, encarnándose como un hombre, viviendo la vida obediente que no podíamos vivir y muriendo la muerte que nosotros merecíamos. Ese fue el precio, hermanos, de lidiar con nuestro pecado. Hermanos, en aquel día Cristo acabó con la condenación y con el poder del pecado. Aunque el pecado continúa existiendo en nuestros miembros, ya no puede condenarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero el costo fue muy alto. El costo fue, hermanos, la vida de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo Jesús partido sobre una cruz, hermanos, aquel día en el Calvario. La simiente de la mujer aplastó aquel día, hermanos, en la cabeza a la serpiente, pero ella le mordió el calcañar. De tal manera, hermanos, de que nosotros, hermanos, entendemos de que el pecado no es
no es, hermanos, como un cachorrito, como un puppy, al que decimos, no, yo sé que yo tengo mis pecados, yo tengo mis cositas por ahí, y le pasamos la mano por arribita y decimos, sí, pero yo no soy tan malo. ¿Sabe quién es malo? El vecino de la par, ese sí es hijo del diablo. Y le pasamos la mano, hermanos, al cachorrito de nuestros pecados, hermanos, y no nos damos cuenta, hermanos, que no es un cachorrito, es un Doberman que acaba de salir del mismo infierno. Y para acabar con él, Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y entendemos, hermanos, de que este enemigo no puede ser olvidado porque en su esencia es rebelión en contra de Dios. Porque, hermanos, es un enemigo que sigue causando estragos terribles. Es como un incendio que empezó, hermanos, al principio de la creación, hermanos, y la creación sigue ardiendo. Pero Cristo Jesús ofrece esperanza. Ahora alguien quizás pudiera decir, pastor, y aquí entre nos, ¿por qué hablar del pecado? ¿Por qué no hablamos de algo un poquito más positivo, pastor? ¿Por qué no hablamos de algo que me levante un poquito el ánimo, pastor? No solo uno viene de trabajar, trabajé de lunes a sábado y usted viene acá y me habla del pecado. Pero ¿sabes por qué es necesario, hermanos, hablar de este enemigo olvidado? En primer lugar, porque el pecado nos roba el gozo. El pecado nos roba el gozo. Yo te voy a hacer una pregunta bien personal. Quiero que todos nos la contestemos, hermanos, así como estamos delante de Dios. No la contestes rapidito, ¿verdad? Porque nosotros los cristianos somos rápidos para decir amén, sin pensar a veces. Pero meditemos en esto. ¿Es el gozo algo que caracteriza nuestras vidas? Alguien que te conoce a ti, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Ahí va alguien que es lleno de gozo y alegría en su salvación. ¿Es el gozo algo que a nosotros nos caracteriza? Es una pregunta honesta que no la podemos hacer todos nosotros. ¿O somos cristianos, hermanos, que andamos renegando? ¿Somos cristianos que andamos continuamente molestos? ¿Somos cristianos, hermanos, que encontramos, hermanos, razones para disgustarnos en el tráfico, en el clima, en las noticias, hermanos, en la iglesia? Ni el café nos gustó. Es importante, hermanos, ¿sabes por qué? Porque el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, les escribe y les dice, gozaos, una vez más os digo que os gocéis. Y él escribe esto estando en una cárcel. Pero el pecado, hermanos, y no estoy hablando de actos pecaminosos, hermanos, específicos. Estoy hablando de la esencia del pecado, esa rebelión, hermanos, que nosotros queremos vivir como nosotros queremos vivir y no queremos doblar nuestras rodillas delante de aquel que es Dios. Esa esencia de rebelión, hermanos, nos arrebata el gozo, porque el gozo lo da Dios. El pecado le quitó a David la canción, hermanos, de su corazón, aunque él era el dulce cantor de Israel. Escucha lo que dice David: mientras yo callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día, porque se estaba callando esa rebelión que lo había llevado a pecar delante de Dios y no lo había lidiado, hermanos, con confesión y arrepentimiento. Y entonces el pecado, hermanos, estaba arruinando a David. Él decía: yo andaba como un fantasma de aquí para allá, solo quejándome. Y David levanta esa oración a Dios y le dice a Dios: perdóname, Señor, por mi rebelión, mi pecado, mi deseo de hacer las cosas a mi manera. Señor, por creerme el capitán de mi propia vida, cuando, Señor, tú eres mi creador. Perdóname, Señor. Y David le pide esto: devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Has perdido tú el gozo de tu salvación? He perdido yo el gozo de mi salvación. Nos hemos, hermanos, convertido en cristianos gruñones, sin gozo, sin alegría.
Por eso es importante traer a la luz el enemigo olvidado del pecado, porque el pecado nos roba el gozo. Nos roba el gozo también al hacerlo pequeño, hermanos, al creernos de que yo no sé por qué habla usted de eso. Si yo sé que peco, pero poquito. Yo tengo mi carácter, ¿verdad? Pero así era mi abuelo. Yo tengo mi carácter porque la gente en mi país es así. Yo sé de que yo soy enojado y esto, pero mire las situaciones con las cuales estoy lidiando. Hermanos amados, ¿verdad? Tenemos que aprender de David, que David, hermanos, después de haber pecado y gravemente, él vino delante de Dios y él, hermanos, vino y dijo: Señor, mi pecado está delante de ti, Señor, yo me arrepiento en polvo y ceniza, Dios mío, y mi pecado es mío y mi rebelión es mía. Porque es fácil echarle, hermanos, la culpa del pecado a la mujer, ¿no? Es que si tan solo fuera ella distinta, si tan solo él agarrara responsabilidad, si tan solo yo tuviera una iglesia que fuera así y fuera allá, si tan solo las circunstancias fueran mejores. Hermanos, no son las circunstancias, es el pecado que mora en nosotros, esa rebelión, hermanos, que nos lleva a decirle a Dios: yo quiero tomar el control de mi vida, yo quiero tomar el control del timón de mi existencia. Quítate, hazte a un lado. ¿Y qué nos lleva a eso? A perder el gozo. Así que nuestro pecado no es pequeño, nuestro pecado es grande, hermanos, porque nosotros a diario nos rebelamos en contra de Dios. A diario nos rebelamos en contra de Dios. Pero ¿sabes qué pasa cuando nuestro pecado es pequeñito? Entonces Jesús es pequeñito. Sí, yo sé que Jesús vino a morir por los pecados, especialmente de los de no, porque wow, la lista sí es grande. La mía, ¿verdad? Cabe un papelito así. Entonces Jesús se vuelve una historia de Semana Santa. Entonces Jesús se vuelve como una curita que me pongo cuando me corto con un papel, porque mi pecado es pequeño. Pero cuando, hermanos, la palabra de Dios revela a nuestro corazón que mi pecado es grande, entonces Jesús se vuelve grande y mi salvación se vuelve preciosa. Y entonces, hermanos, yo vivo una vida llena de gozo, porque digo: de la cual me libró el Señor. Jesús no es la curita, hermanos, que cura, hermanos, nuestra cortada de papel. Él es, hermanos, el poder de Dios para levantarnos de los muertos de una vida vana. Y es importante, hermanos, porque el pecado nos roba el gozo. Si el día de hoy tú te has encontrado frustrado y triste y deprimido, yo quiero decirte que el pecado también nos roba la paz. Los pastores sabemos que ese es el número uno de los deseos de las personas. Dice: yo lo que quiero es tener paz. Hermanos, pero el pecado nos roba la paz. El pecado nos roba la paz. Bueno, le robó la paz a Adán y a Eva. Se encontraron con vergüenza. Se encontraron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Tú tienes la culpa. No, yo tengo la culpa. ¿Sabes qué? Alcánzame esas hojas de higuera, porque tenemos que escondernos, porque no tarda en aparecer Dios. Y cuando Dios viene y los llama a esconderse y a tener miedo. El pecado, hermanos, dentro de nosotros no solo nos roba la alegría, sino nos roba también la tranquilidad, la paz. Hermanos, porque allí está la ley de Dios acusándonos y diciéndonos: tú no eres bueno. Y si no lidiamos con el pecado, hermanos, a través de la única manera que es el evangelio, vamos a vivir, hermanos, frustrados y enojados. El pecado, hermanos, debe ser traído a la luz porque estorba nuestra relación con Dios. El pecado no puede, hermanos, dejar de hacerte hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Levante la mano aquí. El pecado no puede cortar esa relación para con Dios. Pero el pecado sí puede hacer algo. Puede estorbar esa relación con Dios. La puede estorbar. Tú sabes de que el hijo pródigo, cuando él vino y se embarró e hizo lo que hizo, nunca dejó de ser hijo. ¿Verdad que nunca dejó de ser hijo el hijo pródigo? Siguió siendo hijo de su padre.
pero la relación con su padre sufrió. La relación con su padre fue afectada, y quizás el día de hoy tú vienes acá y tú dices: yo siento que hay algo, la relación con Dios no era la que era un día antes. Agarro la Biblia y la siento aburrida. Estoy aquí mismo en el culto y estoy viendo el reloj porque lo que quiero es irme. Siento de que Dios no me oye. ¿Qué está sucediendo en tu relación con Dios? Bueno, a considerar es esto, hermanos. El pecado no puede romper nuestra relación con Dios, pero sí puede estorbarlo. Si no lidiamos con ese enemigo, hermanos, olvidado, con ese caballo de Troya, hermanos, que está en nuestros corazones mismos. Bueno, pastor, pero díganos cómo hacerlo. Hermanos, ¿cómo lidiamos con el enemigo de nuestros corazones? Ese enemigo olvidado que es el pecado, de una manera efectiva, de una manera efectiva. Déjame decirte desde el principio que este enemigo no lo podemos derrotar con nuestras propias fuerzas. Ahora sí, ¿verdad? Ya viste, ¿verdad? Ponte firme porque viste lo que dijo el pastor. Hermanos, este enemigo, hermano, no lo podemos derrotar con nuestras propias fuerzas. Pablo viene y dice: miserable hombre de mí, que encuentro esta ley en mis miembros, que lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso resulto haciendo. Necesitamos, hermanos, lidiar con este enemigo efectivamente. Y te voy a dar 3 sencillos pasos que nosotros practiquemos, hermanos, para tener a este enemigo, hermanos, bien dominado. En primer lugar, algo que hicimos hace unos momentitos: lidiamos con el pecado a través de la confesión. A través de la confesión. Pero esto requiere, hermanos, abandonar cualquier intento nuestro a justificarnos a nosotros mismos. No, yo sé que no soy bueno, pero tampoco soy tan malo. Pero Pablo, hermanos, decía: yo soy el jefe de los pecadores. Y por eso para Pablo, hermanos, Cristo era tan grande, porque él había, hermanos, entendido la magnitud de su ofensa para con Dios. Y si Dios nos revela el día de hoy por su Espíritu la magnitud de nuestra ofensa para con Él y la provisión que Él ha hecho en el Evangelio, hermanos, entonces nosotros, hermanos, vamos a entender que somos graves pecadores, hermanos, y vamos a venir y vamos a confesar libremente nuestro pecado. Sí, Pablo, tú eres jefe de los pecadores, pero yo estoy a la par tuya. Lidiamos con el pecado a través de la confesión. Y hay liberación en la confesión. Salmo 32:5. Yo confesé mi pecado, dice David, y no encubrí mi iniquidad. No la traté de disculpar, no traté de venir y evadirla, sino que vine y manifesté mi pecado delante del Señor. No encubrí mi iniquidad y dije en mi corazón: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y Él va a perdonar, ¿qué? La culpa de mi pecado. Porque Él es amplio para perdonar. Pero a veces agarramos, hermanos, nuestros pecados y los metemos debajo de la alfombra, ¿verdad? Ya, abrimos, ¿verdad? Cuando nadie está viendo, ya, los metemos debajo de la alfombra. Y luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es ese olor? Es el pecado que está ahí sin lidiar. Hermanos, y el Señor nos dice: yo conozco tu pecado, yo sé que tú eres pecador. Por eso mandé a mi Hijo y por eso te he dado esto tan precioso que se llama confesión, para que tú seas, ¿qué? Libre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones al Señor. Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Lidiamos en segundo lugar con el pecado a través de la seguridad que proporciona el Evangelio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, hermanos. Y descansamos en las promesas de Dios, hermanos, que todo aquel que viene a Él, Él no lo echa fuera. Y quizás hay alguien en medio de nosotros que se siente culpable, que el enemigo le ha puesto el dedo y dice: yo no te he perdonado todavía. Hermanos, y el Señor dice: todo aquel que se acerca a mí, yo no le echo fuera.
Y las promesas del evangelio son poderosas para perdonar aún al más vil pecador. De tal manera que nosotros confesamos nuestros pecados y nos aferramos a las promesas del evangelio, porque solo ahí hay salvación. En último lugar, lidiamos con el pecado a través de una vida de arrepentimiento. ¿Sabes qué significa arrepentimiento? Nosotros, hermanos, como muchos de nosotros venimos del catolicismo romano, el arrepentimiento es golpearse, ¿no? Hacer penitencias y que se nos note: estos son mis pecados. Bueno, así los pagas, y llora para que estés realmente arrepentido. Pero ¿sabes qué significa arrepentimiento? Cambiar de mente. ¿Sabes lo que significa arrepentimiento, hermanos? Volver de continuo a Dios. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Y tenía razón Martín Lutero cuando dijo: la vida del cristiano es una vida de constante arrepentimiento. Venimos delante de Dios, nos volvemos delante de Dios, y las tendencias de nuestros corazones nos quieren llevar a independizarnos de Dios, a romper esa dependencia con nuestro Padre, a vivir vidas de rebelión, porque creemos de que podemos con nuestras fuerzas, hermanos, y nuestra prudencia vivir vidas mejores que las que Dios tiene para nosotros. Pero, hermanos amados, a través de volver al Señor: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, yo tu hijo, yo tu hija, confieso mis pecados, Señor, no los voy a excusar, no los voy a disfrazar, no los voy a acariciar, Señor, porque he entendido la seriedad del pecado y la seriedad de mi pecado, y he entendido el precio que se pagó, Señor, para perdonarlo, un precio altísimo. Pero estoy aquí, Señor, para abrazarme a la promesa de salvación que solo puede ser encontrada en tu evangelio, Señor. Y de aquí, Señor, yo no me suelto. Y el Señor dice: a los que piensan de esa manera, no hay condenación para ellos. Así que terminamos diciendo esto, hermanos: el pecado es el caballo de Troya de la guerra espiritual. Está bien cerca de nosotros, pero Dios nos ha dado los medios para lidiar con ellos. Es más, hermanos, en el evangelio de Cristo Jesús, el pecado no tiene poder para condenarnos más, hermanos. ¿Por qué? Porque el precio ya fue pagado por el Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y quiero que terminemos con un llamado el día de hoy. Si el Señor ha hablado en nuestros corazones con respecto a la pérdida del gozo y la pérdida de la paz, y aún el estorbo de la comunión con Él, ¿por qué no venimos delante de Él y le decimos: Señor, yo quiero confesarte, Señor, que yo soy pecador, Señor. Me cuesta, Señor, porque soy orgulloso, Señor. Me cuesta porque quiero que todos piensen, Señor, de que yo estoy bien. Señor, pero yo te necesito profundamente, Señor. Necesito tu perdón, Señor. Necesito esa sangre derramada que limpie mi pecado, que borre mi maldad, porque mi pecado es mío y de nadie más, Señor. Mi rebelión, Señor, está cerca, Señor, y cuando yo quiero pelearla con mis propias fuerzas, Señor, yo digo como Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo no se queda ahí. Como leyó nuestra hermana: gracias a Dios. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Gracias a Dios por Cristo Jesús, que nos ha libertado de la condenación del pecado, que nos ha libertado de su poder, hermanos. Y un día, reinando con Él, nos va a liberar, hermanos, de su existencia. Que nos cerramos nuestros ojos un momento. Y el evangelio es tan contracultural que el decir soy un pecador y soy un grave pecador, quizás allá en la calle diría: bueno, esa gente tiene problemas de estima. Pero para nosotros el reconocer esto, hermanos, lo que nos trae es gozo. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos,
Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que vengamos y digámosle: Señor, soy un grave pecador, Señor. Necesito, Señor, de ti, Señor. Necesito, Señor, de tu perdón. Necesito de tu evangelio. Necesito, Señor, que me cubras de Cristo. Necesito, Señor, hacer mía, Dios mío, la victoria de la simiente de la mujer sobre la serpiente. Señor, confieso mi pecado, devuélveme el gozo de mi salvación. Gracias, Señor, te damos por Jesús, en quien tenemos esa libertad. En el nombre de Cristo hay victoria y libertad. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Amén.